Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Bienvenidos, quien les habla Mario Gutiérrez. Principales titulares. Economía. Milei dijo que irá al Congreso con Adorni y aseguró que buscará la reelección. En una jornada cargada de definiciones políticas y económicas, el presidente Javier Milei confirmó que el próximo miércoles estará presente en el Congreso para acompañar al jefe de gabinete Manuel Adorni durante su exposición ante los legisladores. Pero el mensaje del presidente no se limitó al presente inmediato. En la misma intervención dejó en claro su proyección política. No solo voy a terminar este mandato, voy a presentar a otro, sostuvo, confirmando su intención de competir en las elecciones presidenciales 2027. Después va a decidir la gente, agregó en un intento de consolidar su liderazgo hacia el mediano plazo. Milei también se refirió a la reunión que mantuvo en Casa Rosada con el empresario tecnológico Peter Thiel de la empresa PayPal, a quien definió como una figura influyente del pensamiento liberal a nivel global. En el plano económico, el mandatario se mostró optimista respecto al futuro inmediato. Aseguró que la inflación debería empezar a ceder en los próximos meses, apoyado en una serie de indicadores que, según su lectura, muestra una incipiente recuperación. Entre ellos mencionó una mejora en la recaudación, el repunte del crédito y la recomposición del capital de trabajo. Se tocó un piso en marzo y se empieza de vuelta, afirmó. Además, destacó el rol de la acumulación de reservas para mantener la presión cambiaria. Si no hubiéramos comprado 7.000 millones de dólares, el tipo de cambio en este momento sería de 1.700 pesos. Mendoza. Desvinculan a 2 médicos en Mendoza por conductas inapropiadas. El Ministerio de Salud de Mendoza anunció la cesantía de 2 médicos que trabajaban en el sector público de la provincia. Uno de ellos fue despedido por maltrato laboral, mientras que el otro fue separado por haber abusado de una enfermera. La decisión fue firmada por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud Rodolfo Montero, quienes decidieron desvincular a Rolando Pronoto, un médico destacado en el Hospital Central, debido a sus reiteradas actividades de maltrato laboral y violencia de género. En el segundo caso ocurrió en Malargüe. Se trata de Pedro Seput Yactayo, quien llegó alcoholizado al hospital regional y manoseó a una enfermera en el año 2019. Este hecho derivó en un sumario administrativo y en una causa penal que culminó con su condena a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso. Las autoridades provinciales han indicado que estas desvinculaciones están relacionadas con serios incumplimientos de deberes funcionales, inasistencias injustificadas reiteradas, irregularidades en el desempeño de sus funciones y situaciones que resultan incompatibles con el ejercicio de la función pública. Economía. Reforma laboral. La justicia revocó la cautelar y reactivó los 82 artículos claves. En un giro decisivo para la agenda del Ejecutivo Nacional, la Sala Octava de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación presentado por el Estado Nacional. Esta decisión dejó sin efecto de manera inmediata las medidas cautelares que mantenían frenadas una parte sustancial de la Ley 27.802. La medida cautelar dictada originalmente por el juez Enrique Ojeda el pasado 30 de marzo había congelado 83 artículos a pedido de la CGT. Con esta nueva disposición quedan en suspensión los pedidos por el gremialismo. Si bien la reforma vuelve a estar operativa, la batalla legal seguirá. Mientras que la Cámara analiza el fondo de la cuestión, el gobierno mantiene activo su pedido de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia para obtener una definición definitiva que dé por terminada la incertidumbre jurídica. Mendoza. Cámaras empresariales de Mendoza exigen medidas urgentes al gobernador Cornejo. El sector privado de Mendoza se planteó frente al gobernador Cornejo en un movimiento sin precedentes. 26 cámaras empresariales de toda la provincia de Mendoza le presentan a Cornejo un mensaje claro.
La presión impositiva y la recesión ya no pueden sostener las pymes. Desde el comercio hasta la vitivinicultura, pasando por la construcción y la industria, el arco productivo de esta economía regional advierte sobre una delicada situación marcada por la caída del consumo y el aumento de los costos logísticos. Solicitan medidas urgentes para evitar el cierre de unidades productivas y la consecuente pérdida de puestos de trabajo. Dalmiro Balbeito, presidente del CECIM, una de las entidades firmantes, explicó la situación. Vemos que necesitamos la adopción urgente de medidas concretas orientadas a la reactivación económica, la preservación del empleo y la continuidad de las unidades productivas. Para ello hemos generado algunas propuestas, como por ejemplo el alivio fiscal financiero, planes para las pymes con respecto a ARCA y ATM. La revisión del gasto público, donde entendemos que hay que revisar el gasto estructural como condición necesaria para disminuir la presión impositiva. Sociedad. Supermercados en alerta. El consumidor argentino ya no compra, calcula. La postal del consumo en la Argentina cambió de forma drástica en los últimos meses. Menos compras grandes y más recorridos. Decisiones calculadas y un dato que atraviesa todo. El dinero ya no alcanza como antes. Así lo describió Armando Farías, vicepresidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios Mayoristas. Los cambios de precios que se produjeron por el tema de los derivados del petróleo, cómo han incidido en productos de primera necesidad, o el aumento de los combustibles en productos que tienen mucho impacto logístico o abastecimiento diario, como yogures, leche, o también los rollos cocina porque es volumétrico, o todo lo que es derivado del petróleo, como puede ser detergentes, aerosoles o todo lo que es cosmética. Si a eso le sumamos el ajuste que hubo en las tarifas de transporte en el AMBA, la realidad es que cada vez la gente con su salario necesita más dinero para los servicios y le queda menos dinero para el consumo diario. Y eso se está notando, y cuando miramos los números vemos que pasamos de un 38 o 42% del sueldo que se destinaba antes para servicios en el AMBA, estamos ya casi en un 63%, lo cual genera una fuerte caída en el consumo y nos está afectando a todos, y eso también, si le sumamos que hay un fuerte contexto de cambio de hábito en el consumo por parte de los consumidores, que ahora también muchas cosas las compran a través de una aplicación o a través de una web, y bueno, eso está pegando mucho al mercado de proximidad, al supermercado y a los mayoristas. A ver, el consumidor está cada vez más escaso de peso y cada vez usa más la creatividad para hacer rendir esos pesos, y eso se está convirtiendo en un profesional de la compra. A eso sumale también que hoy tenés una oferta muy importante de productos en la góndola, no solamente entre primeras y segundas y terceras marcas, sino entre categorías que compiten entre sí. ¿Qué te quiero decir cuando te digo entre categorías? Vos decidís si en la mesa ponés un agua saborizada, una gaseosa o una cerveza, y a la hora de la decisión también el precio, ¿sí? Decide qué categorías comprás y después definís si entre primera, segunda y tercera marca. La gran diversidad de productos que hay en la góndola hace que hoy los proveedores tengan que realmente hacer costos de producción, ya no especulan con tipo de cambio, ni con gasto del petróleo, ni con nada, pero sí hacen costos y trasladan estrictamente lo necesario, y eso también está generando que el consumidor hoy por hoy tiene todo el tiempo del mundo para comprar. O sea, no solamente tiene una gran diversidad de productos, sino también tiene todo el tiempo del mundo para comprar, y hace estrictamente la compra mínima necesaria de lo que necesita en el día, porque total, mañana lo puede conseguir o pasado, ¿para qué se va a apurar o se va a estoquear? Hoy tener stock en la alacena es un pésimo negocio, y menos en un momento en donde los pesos escasean. Entonces el consumidor final hoy usa un teléfono, agarra una aplicación y ya con mucha facilidad sabe lo que cuestan las cosas. Entonces hay un grado de información tan grande y lleno de herramientas que lo hacen muy profesional a la hora de decidir dónde y cómo compra. Santa Fe. La novia de Tobiquino quiso sacar 10.000 millones de pesos en efectivo de un banco en Rosario.
María Florencia Sartirana, pareja del tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino AFA, intentó retirar 10.000 millones de pesos en efectivo del banco Coinaga, de segunda línea en Rosario. La entidad, que recibió depósitos multimillonarios de varias pymes, decidió cerrar las cuentas de Sartirana por razones sospechosas. El periodista Mariano Roa destaca que la situación se vuelve más alarmante, considerando que Sartirana, quien trabaja en la AFA por un modesto sueldo de alrededor de 2 millones de pesos, aparece como apoderada de varias pymes que generan grandes depósitos en pesos y en dólares. Sí, es el COINAG, es un banco de segunda línea de Rosario muy conocido por la gente que tiene mucho dinero, que suele utilizar bancos de segunda línea. Raro, hay bancos de primera línea, ¿no?, que muchos de nosotros utilizamos inclusive para cobrar algunos sueldos si es que tenemos sueldos en blanco, pero bueno, estos bancos existen. Y este Banco Coinaga ha empezado a recibir el año pasado, durante 7 meses, depósitos de varias empresas, multimillonarios depósitos, tanto en pesos como en dólares, en manera habitual, empresas que están en Santiago del Estero, que también es otra cosa bastante peculiar, que de Santiago del Estero llevan sus depósitos a este banco. Todas estas empresas son como 7 empresas que son pymes, que en general los locales son locales precarios y chicos, o no tienen casi trabajadores. Esos depósitos han sumado en esos 7 meses, repito, más o menos unos 10.000 millones de pesos y otros 2 o 3 millones de dólares. Hay que sumar bien las cuentas de los cada certificado. Todo ese dinero se abrieron plazos fijos, y los plazos fijos a nombre de una apoderada que es la novia de Tobillino. Lo que hay acá es un curro atómico, está claro, es toda guita que probablemente sea choreada, que se la han afanado, o que han hecho servicios con la AFA que no necesita el fútbol argentino. Esto es lo que hay, que todo el mundo sabe. Los descalabros que hubo con la plata del fútbol argentino. Cuando empezó a tomar eso volumen de escándalo, el banco, entendiendo que esta apoderada es la novia de Tobillino, decidió cerrar las cuentas y hacer un reporte al Banco Central. Pero no solo esto, sino que esta chica, que es de 40 y pico de años, que es, como vos remarcaste, empleada de la AFA, cobra un poquito más de 2 millones de pesos. Hoy me decían que había renunciado. Evidentemente es alguien con muchísimo crecimiento patrimonial, muy difícil de explicar. Quiso llevarse la plata en efectivo, llamaron al banco, le dijeron: me quiero llevar la plata. Imagínate llevarte 10.000 millones de pesos, ¿no? Tenés que llevar un camión de caudales para trasladarlo a qué lugar. Bueno, el banco se niega. Esto parece todo una película de Netflix, pero les juro que es así, ¿eh? Está el comunicado del banco. A mí cuando hemos contado muchas cosas extrañas en la Argentina. Hicimos una cuenta en la nota que se llama una bala, le llaman bala. Llamé al Banco Central, me explicaron, puse ahí una foto inclusive de cómo vos te podés llevar son balas de 20 millones de pesos cada una. Bueno, es toda una locura, pero ¿qué hizo el banco? El banco se niega a darle el efectivo. Entonces lo que dice la gente que, digamos, los dueños de esos depósitos fijos, con esta mujer al frente, dicen: yo voy a ir con un escribano porque yo quiero sacar mi plata. Entonces se empezaron a discutir a ver cómo sacamos la plata. El banco dice: bueno, yo puedo transferir esta plata a otro banco si vos me traes obviamente todos los papeles para poder hacer una transferencia legal, y si vos me traes un escribano, le dice el banco, me tenés que hacer un acta notarial, que esa acta notarial tiene que ser obviamente denunciada, presentada en el Banco Central. Ahí se asustan, no quieren sacar el efectivo. Entonces lo que hicieron llegó un muy amigo de los dirigentes de la AFA, que es el Banco Credicop, que es el banco de Heller. Heller, recordá, fue vicepresidente de Boca, es diputado nacional del kirchnerismo, es el dueño del presidente Credicop, y fue el que aceptó de alguna manera recibir toda esa plata al banco. Así que el banco transfirió en diciembre del año pasado toda la plata al banco de Heller. Lo que no pudimos confirmar es si efectivamente Heller aceptó darle toda la plata en efectivo a Tobillino para que se la lleve. Buenos Aires. Kicillof
asumirá hoy la presidencia del Partido Justicialista Bonaerense. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, asumirá este viernes como presidente del Partido Justicialista Bonaerense. La cita del Consejo Provincial del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires será este viernes a las 14 horas en la sede partidaria de la calle 54 y 618 de La Plata, donde se proclamarán las autoridades y el mandatario bonaerense asumirá la conducción formal. La nueva conducción surgió luego de una dura negociación donde el sector, referenciado por el gobernador, logró imponerse sobre la cámpora, por lo que Kicillof reemplazará al saliente presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner, quien pasará a presidir el Congreso partidario. En el marco de la lista, la unidad de vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, ocuparán la vicepresidencia, mientras que el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, quedará a cargo de la Secretaría General. Kicillof asumirá así el liderazgo del partido peronista en la provincia de Buenos Aires, en un contexto donde el peronismo busca reorganizarse tras las últimas derrotas electorales. Internacionales. Estados Unidos, tiroteo en Luisiana dejó un muerto y 5 heridos. Al menos una persona murió y 5 resultaron heridas ayer durante un tiroteo ocurrido en la zona de comidas en un centro comercial de Baton Rouge, en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, informaron las autoridades locales. La policía había indicado en un principio que 10 personas habían resultado heridas en el tiroteo, pero luego corrigió la cifra. 2 grupos de personas empezaron a discutir y a dispararse entre ellos en una zona de comidas, dijo el jefe de la policía de Baton Rouge, Thomas Morse Jr. Por desgracia, había personas inocentes en la zona que también pudieron resultar baleados. Los heridos fueron trasladados al hospital local, añadió Morse, y 5 personas fueron puestas bajo custodia. Llegamos al final. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Trump anuncia la prórroga de 3 semanas del alto el fuego entre Israel y el Líbano tras una reunión en la Casa Blanca. Sin embargo, continúan los ataques en el sur libanés, donde las tropas israelíes ocupan una zona autodeclarada de amortiguamiento. El presidente de Estados Unidos descarta el uso de armas nucleares contra Irán y afirma que no siente presión para finalizar la guerra. El republicano advierte que el tiempo se agota para Teherán ante la llegada de un tercer portaaviones de Estados Unidos a la región. El Papa León denuncia que los migrantes son a veces tratados peores que las mascotas. El pontífice, quien ha criticado las políticas migratorias de Washington, pidió un trato humano en unas declaraciones inusualmente fuertes sobre la crisis migratoria. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. Lo escuchaban recién. Trump anunció que Israel y el Líbano acordaron prorrogar el alto el fuego por 3 semanas tras las reuniones en la Casa Blanca. Aunque el Hezbollah rechazó el acuerdo, los diálogos representan un paso relevante entre 2 naciones oficialmente en guerra desde hace décadas. Detalles ahora en vivo con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez. Desde el Salón Oval y en compañía de su vicepresidente J.D. Vance, también del secretario de Estado Marco Rubio, Trump anunció que extiende por estas 3 semanas el cese al fuego entre Israel y el Líbano. Trump dijo que durante ese periodo de tiempo, los 2 líderes de los 2 países viajarán también a Washington para firmar un acuerdo más definitivo durante una reunión que, según él, será histórica porque ninguno de los 2 líderes se conoce. Trump agregó en su red social que la reunión fue un gran éxito y que Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbollah. Tanto Marco Rubio como el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, afirmaron que el problema entre los 2 países era responsabilidad de Hezbollah y que las piedras que tiraban y ataques que hacían eran lo que detonaban el malestar. Sin embargo, este miércoles Israel asesinó a una periodista libanesa con ataques en operaciones que violaron el cese al fuego actual. Cabe mencionar también que la cifra de libaneses desplazados asciende a 2 millones y organismos humanitarios reportan que los bombardeos y los potenciales crímenes de guerra continúan por parte de Israel. Informó desde Washington.
Muchas gracias, Cristóbal Vázquez. El reloj corre para Teherán, advirtió también Trump este jueves, pese a la inminente expiración del cese el fuego que el líder de la Casa Blanca decidió prolongar unilateralmente. Esto cuando llega a Medio Oriente un tercer portaaviones de Estados Unidos. Amplía la información Manu Terradillos. La tregua entre Irán y Estados Unidos e Israel se mantiene, pero la tensión es máxima. Donald Trump, que alargó sin fecha límite el alto el fuego a la espera de una propuesta de paz de Teherán, aseguró que el reloj corre para Irán ante su bloqueo a los puertos de la República Islámica, con los que pretende estrangular sus exportaciones de petróleo y con ello su economía. El precio del crudo es uno de los principales caballos de batalla del conflicto, por lo que el control del estrecho de Hormuz, clave para su transporte, es una prioridad. Por ello, Trump dijo haber dado además orden de tirar a matar a cualquier embarcación que tratase de colocar minas en este paso. Medios locales iraníes reportaron también explosiones en la capital este jueves, aunque Washington y Tel Aviv niegan cualquier bombardeo. Aún así, la tregua parece pender de un hilo. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, declaró que están esperando la luz verde de Washington para devolver a Irán a la edad de piedra, y Estados Unidos ha confirmado que el portaaviones George Bush ya se encuentra en aguas de Oriente Medio, siendo el tercero que la Marina estadounidense envía a la región. Y frente a estas nuevas tensiones, Wall Street cerró en rojo y el barril del crudo volvió a subir, superando otra vez los $100. Trump intenta salir de esta guerra que se le está complicando. Para analizar la posición de Irán, RFI entrevistó al investigador principal del Middle East Institute, Ross Harrison. La perspectiva iraní es que están en una posición más fuerte y las razones que tienen es que después de la guerra de junio del año pasado hasta este 28 de febrero había perdido su capacidad de disuasión y se encontraba en una posición débil. Me reuní con el presidente iraní Pezeshkian en septiembre. Él me dijo que el régimen entendía que estaba más vulnerable y que un nuevo ataque iba a producirse. No sabían cuándo, pero sabían que iba a ocurrir. Así que su objetivo en esta guerra, además de la supervivencia, es recrear su poder de disuasión. Por eso creen, y yo pienso que tienen razón, que lo han logrado. Si se observa ahora, la posición de Estados Unidos ha cambiado y también sus demandas. Los iraníes consideran que han demostrado que pueden infligir daños a los estados árabes del Golfo y, por lo tanto, indirectamente a Estados Unidos en el plano económico, así como a la economía global debido al cierre del estrecho de Hormuz. Ahora están decididos a utilizar esta nueva capacidad y convertirla en una ventaja negociadora cuando, si es que llegan, a Islamabad para entablar negociaciones con Estados Unidos. Era Ross Harrison, autor del nuevo libro Descifrando la política exterior de Irán, entrevistado por Delia Arunategui. En una rueda de prensa durante el vuelo de regreso al Vaticano, luego de su gira por África, el Papa León XIV instó a Estados Unidos e Irán a retomar las conversaciones para poner fin a la guerra. En esta misma conferencia, el pontífice, quien ha criticado las políticas migratorias de Trump, denunció el trato hacia los migrantes, afirmando que a menudo buscan escapar de la violencia o la pobreza y son considerados peores que las mascotas, en unas declaraciones inusualmente fuertes sobre el tema. Lo escuchamos. El otro punto que sí quiero decir es, en todo caso, son seres humanos y tenemos que tratar a los seres humanos en un modo humanitario y no tratarlos peores que, muchas veces peor que los mascotas de casa o los animales, etcétera. Entonces ahí sí hay un desafío muy grande que, aunque un país dice no podemos recibir más que todo esto, pero cuando llegan las personas son seres humanos y merecen el respeto que cada ser humano merece por la dignidad humana. Justamente 15 migrantes sudamericanos fueron deportados la semana pasada desde Estados Unidos hacia la República Democrática del Congo bajo un nuevo acuerdo de la Casa Blanca, como ya lo ha hecho con otras naciones africanas. Pero el Congo es uno de los países más inestables del mundo, con 7 millones de desplazados internos. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, ofrece ayuda para la repatriación a estos deportados, según el testimonio para RFI de María, una colombiana cuya voz fue transformada por temas de seguridad.
Nunca había escuchado este país, no sabía ni siquiera qué idioma hablaban. Es un país totalmente desconocido para mí. Te cuento que el día a día de nosotros en este lugar se ha convertido en algo muy similar a la detención. Despertar, asistir a reuniones, venir a la comida y volverse a encerrar en los cuartos. Se nos ha prohibido la salida, me imagino que por temas de seguridad, pero eso nos hace pensar pues que continuamos en detención, pero en un hotel. Nos dieron una charla presentándose que era la OIM, que iba a pasar con nosotros, era que ellos nos iban a acoger por 7 días, donde esos 7 días tendríamos el derecho de tomar la decisión si queríamos o no recibir su ayuda sobre un programa de retorno a casa. Nos dijeron que sí era posible pedir asilo en este país si lo queríamos, pero nos recomiendan no hacerlo porque es un país muy inseguro. Era la colombiana María, una de las deportadas desde Estados Unidos hacia el Congo. Luego de nuestro informativo dedicaremos nuestro espacio a este tema. También Trump, que invitará a Vladimir Putin a la cumbre del G20 que se celebrará en Miami este diciembre. El mandatario afirmó que la presencia del líder ruso sería útil, aunque expresó sus dudas sobre si Putin viajará finalmente a la reunión a finales de año. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó un récord histórico de denuncias en su informe anual de 2025. Latinoamérica enfrenta desafíos críticos como la represión, la desconfianza institucional y políticas migratorias restrictivas. La violencia, sin embargo, sigue siendo el principal reto para el continente, según explica el presidente de la Comisión, Stuart Rallon. Podría decirle que el principal desafío es cómo la institucionalidad democrática puede enfrentar esos fenómenos de violencia y de crimen organizado que muchas veces termina distorsionando el funcionamiento normal de las instituciones o la sobrepasa. Esa es una situación que en el hemisferio nos está preocupando y sin duda alguna hay otras situaciones como los temas de la independencia judicial y las garantías procesales y también algunos otros aspectos que tienen que ver con las condiciones de seguridad ciudadana y los derechos civiles y políticos. A grandes rasgos, por decirles, son aspectos que se identificaron como las situaciones más relevantes este año en la región. Según la CIDH, las peticiones de medidas cautelares se dispararon especialmente en El Salvador, con un incremento superior al 200%. Cuba, Argentina y Estados Unidos también registraron alzas significativas. El nuevo jefe diplomático de Estados Unidos en Venezuela aterrizó este jueves en Caracas. El arribo concreta el restablecimiento de relaciones pactado en marzo tras la captura de Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez. La mandataria interina impulsa reformas petroleras y mineras para abrir el país sudamericano, que posee las mayores reservas de crudo en el mundo, a inversores extranjeros. Nos quedamos en América del Sur porque los cancilleres de Chile y de Bolivia se reunieron este jueves en la frontera para buscar restablecer también las relaciones diplomáticas rotas desde 1975. La cita busca superar medio siglo de distanciamiento tras la falta de acuerdos sobre la salida al mar que Bolivia perdió en el siglo XIX. Escuchamos el análisis del profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, Marcelo Arequipa. Tenemos con Chile, obviamente, temas pendientes en relaciones comerciales y en temas de circulación de connacionales bolivianos y chilenos. Esos son los temas que tienen que ser sin duda también tocados, pero como están yendo las señales, yo tengo la impresión más bien de que Bolivia está ofreciendo absolutamente todo sin necesariamente pedir, digamos, algo a cambio. Porque claramente lo que está intentando mostrar hoy Rodrigo Paz es que, primero, que es posible, digamos, tener un tipo de relación internacional distinta a la que se ha tenido hasta ahora. Y segundo, creo que de alguna forma también la concentración en el pragmatismo absoluto y no más bien en el tema de las reivindicaciones históricas lo está llevando a Rodrigo Paz a tener ese tipo de posición que es absolutamente, digamos, pragmática, pero está claro que eso no necesariamente va en conveniencia a los intereses bolivianos.
Escuchaban a Marcelo Arequipa de la Universidad Mayor de San Andrés. Y temas de política y de deporte al mismo tiempo. Estados Unidos confirmó que la selección de fútbol de Irán participará en el Mundial 2026 y rechazó la propuesta de un funcionario cercano a Trump de reemplazarlo por Italia, país que no había clasificado. El torneo ya enfrenta igual fuertes críticas. Más de 120 organizaciones de derechos humanos lanzaron este jueves una advertencia de viaje para los visitantes. Denuncian que los turistas podrían sufrir violaciones a sus derechos fundamentales debido a las estrictas políticas migratorias impuestas por Trump. Lo decíamos ya en el informativo, bajo la política migratoria de Trump, decenas de deportados fueron enviados a la República Democrática del Congo. El acuerdo establece que el país africano reciba extranjeros expulsados a cambio de una compensación económica. La semana pasada llegó el primer grupo que incluye a varios latinoamericanos. Es un informe de nuestra corresponsal en Kinshasa, Paulina Sidi y Manu Terradillos. Soy Hugo Snyder Palencia, proveniente de Colombia. Hoy en día estoy aquí en la República Democrática del Congo porque fui deportado desde los Estados Unidos de Norteamérica por agentes del AI de la administración Trump. Hugo Palencia, de Cúcuta, es uno de los al menos 15 latinoamericanos deportados por Estados Unidos a la República Democrática del Congo, en virtud a un acuerdo pagado por Washington para enviar a terceros países a extranjeros que expulse de su territorio. Hace una semana llegaron a Kinshasa, donde fueron instalados de manera transitoria en un complejo hotelero. Hugo pasó 5 meses detenido en Estados Unidos antes de ser deportado a este país africano, como denuncia, sin su consentimiento y pese a contar con una protección legal al encontrarse en situación de riesgo en su Colombia natal. Así se lo contaba nuestra corresponsal Paulina Sidi. En los Estados Unidos tenía una protección que se llama el convenio K en contra de la tortura, personas que pueden ser torturadas o maltratadas en su país de origen, pues el cual no podía ser trasladado a mi país de origen, decidieron buscarme un tercer país. La administración Trump, los agentes del AI deciden mandarme aquí sin ninguna firma, sin ningún consentimiento mío, el cual tampoco hay un consentimiento de un juez de migración. Las autoridades le han explicado que puede pedir asilo en la República Democrática del Congo, aunque se lo desaconsejan al considerarse un país peligroso. Él tiene claro que, pese a los riesgos que pueda correr, desea regresar a Colombia. La verdad no tengo ningún pensado en quedarme, la verdad quiero regresar a mi país, a visitar a mi hijo, a mi familia, a mis papás, a mi mamá, pues ellos me esperan allá. Estamos esperando algunos documentos de viaje de nuestros consulados y cancillerías colombianas, porque yo soy nacionalidad colombiana. Entonces, pues estamos esperando un documento para poder retornar a nuestro país de origen. Tengamos o no tengamos miedo, pues por mi parte, pues yo quiero volver a mi país, pase lo que pase, porque pues a la final, con todo respeto que lo merece este país, pues tengo más miedo de estar aquí que en mi propio país. Se cree que entre la quincena de latinoamericanos deportados hay colombianos, peruanos y ecuatorianos. No obstante, la cifra podría ser mayor al formar parte de un grupo de 45 expulsados, de los que aún no se han confirmado todas las nacionalidades públicamente. Hasta aquí, el resumen diario de noticias. Esto está muy bueno. Estás escuchando Radio Boom Show. Mayor alcance, mayor